Sí. Bueno, la ponencia, como sugerencia de José Antonio, se titula, como sabéis, Identidades masculinas, rebrote machista y resentimiento de la extrema derecha. Aunque yo, al igual que Martín, tampoco he modificado también y la he llamado Identidades masculinas hegemónicas, derrumbe del yo y rebrote de la extrema derecha, ¿no? Se ajustaría más a lo que voy a comentaros. Bueno, hablar de identidad en cualquier aspecto suscita un interés teórico indiscutible, interdisciplinar. Entonces, el término, como sabéis, se encuentra sujeto a constante negociación. Rápidamente, los positivistas de los siglos XIX y XX le presuponían una identidad inmutable. Wittgenstein, Derrida o Lacan rechazaron esa condición esencialista de la identidad, afirmando que no puede ser concebida fuera de un sistema de relaciones conceptuales, el deseo para uno, el discurso para el otro, pero bueno, un sistema en el que la identidad adquiere su significado. Y esto es importante. Igual no voy a entrar, pero igual ocurrió con los funcionalistas, estructuralistas, postestructuralistas, pero hasta ahora no quiero centrarme en esa cuestión, ¿no? En términos generales, lo que nos interesa es que se trata de modelos interpretativos que se refieren a los procesos de subjetivación y a los contextos sociales que intervienen en la creación, desarrollo y transformación de las identidades colectivas. Y es en estos procesos y en estos contextos en los que yo creo que es importante poner el foco de atención al hablar de identidades masculinas. Para la antropología, la afirmación de la identidad necesita, y esto es crucial, el reconocimiento de los demás para su existencia. Ahí tenemos a Margaret Mead o al propio Lacan, que hoy ha sido muy citado y ayer también. Bueno, a partir de este reconocimiento adquiere un carácter relacional, pero claro, ¿quién cuenta con autoridad para otorgar este reconocimiento? Bourdieu diría que solo aquellos que tienen autoridad legítima, es decir, el poder es el que cuenta con autoridad para definirse a sí mismo y a los demás. Pues yo a lo largo de esta exposición, que voy a procurar que sea lo más corta posible por las horas en las que estamos, voy a hablar de poder, de las identidades masculinas hegemónicas, de la génesis de la personalidad autoritaria, de los posicionamientos feministas ante los relatos machistas y del antifeminismo expresado y defendido por los partidos de extrema derecha a uno y otro lado del Atlántico. Pero antes es preciso aclarar algo que ya todos sabemos, pero que cuando hablamos de identidades masculinas hegemónicas o de masculinidades hegemónicas, nos estamos refiriendo a una configuración normativa de prácticas sociales y a procesos de subjetivación que predominan en nuestra sociedad patriarcal. Y ahora veremos por qué digo nuestra sociedad. Estas prácticas y estos procesos articulan y dotan de sentido la autopercepción que los hombres tienen de sí mismos y de su posición en relación a los diferentes miembros de su familia y en relación también a la sociedad en su totalidad. Por lo tanto, la identidad masculina, yo digo hegemónica, se sustenta en una ideología patriarcal que posibilita un dominio masculinizante y capitalista del mundo a partir de una ideología individualista para la que el sujeto ideal es un superhombre independiente, eficaz, autosuficiente, emprendedor, resiliente, invulnerable, capaz, o sea, inexistente. Se entiende que estamos hablando de un varón blanco, católico y occidental que construye su identidad, que ahora percibe amenazada mediante la exclusión y la subordinación. Y que, como afirma Tibelleis, al que conocí gracias a José Antonio, bueno, conocí, quiero decir, no lo conocí personalmente, está claro. Bueno, como afirma este autor, partiendo del psicoanálisis, reproduce un ideal del sujeto en el soldado blanco, heterosexual y homófobo. Una identidad que perjudica también a los hombres al tener que demostrar fatigosamente que verdaderamente lo son. A pesar de ello, hoy en día, incluso entre votantes de Vox, de partidos radicales,
En fin, el lenguaje y las maneras que identificaban a las masculinidades hegemónicas del siglo pasado han dado paso a modelos comportamentales más sutiles. Pero estos modelos conviven en la privacidad del ámbito doméstico o en espacios particulares privilegiados de socialización con los anteriores. Bueno, yo me he permitido, a partir de alguna cuestión personal, en este caso yo he sido testigo, por ejemplo, de hombres que restan importancia a expresiones de violencia, gritos, golpes, patadas, afirmando que no tienen importancia y que naturalmente eso no es una conducta violenta. Y lo piensan de ese modo porque la violencia de género en Occidente actualmente está mal vista y en muchos casos constituye incluso como una nota de poca virilidad propia de otras épocas o de otras culturas. De entre todas ellas, ¿cuál destaca? El Islam. A pesar de las enormes diferencias culturales que existen entre los países donde el Islam es una religión mayoritaria. Bueno, esto es un síntoma de orientalismo y me permito 2 segundos para decir que Edward denominó orientalismo a la construcción de ficciones ideológicas que crearon un relato civilizatorio y de dominio establecido con la intención de legitimar y justificar el uso de la violencia en esos territorios y, en este caso, el uso del racismo hacia estas personas, ¿no? Bueno, pues si como yo he afirmado la violencia de género está mal vista en general, muchos hombres y algunas mujeres todavía la justifican actualmente con el argumento de que la mayor parte de las veces se produce en legítima defensa. Esto lo vamos a ver a continuación. En este sentido, vosotros habéis escuchado, como yo, cada cierto tiempo, pues, anotaciones o comentarios sobre el hecho de que muchos hombres que se suicidan lo hacen motivados por las falsas denuncias o por la violencia psicológica causada por sus parejas. Bueno, son unas afirmaciones que, a pesar de no estar sustentadas en datos o estudios concretos, muchas personas las consideran como verdad. Vale, una verdad emocional, pero peor todavía, la consideran como verdad, alimentando de este modo su propia misoginia y fomentando críticas hacia iniciativas legislativas de protección a las víctimas de violencia de género. Me he servido de Bonino cuando afirma, porque me parece interesante, que las masculinidades hegemónicas se hacen evidentes en la vida de los hombres contemporáneos, no tanto en sus discursos, sino en sus prácticas, y más sobre todo en sus prácticas privadas o en sus prácticas con personas subalternas o subordinadas, no tanto en sus momentos de estabilidad, sino en situaciones críticas o generadoras de estrés. De modo que muchos hombres, a pesar de no identificarse con estos modelos de masculinidades hegemónicas, sí se sienten afectados al no ver cumplidos los objetivos tradicionalmente vinculados con ella. Por ejemplo, están los que se aterran y consideran insoportable su disfunción sexual, su propio llanto o que su pareja ponga punto y final a una relación. Y esto ocurre así porque la masculinidad hegemónica es un código genético-cultural que organiza y reproduce lo que debe ser y lo que no debe ser un hombre, y lo que debe ser y no debe ser la sociedad en su conjunto. Bueno, pues de alguna manera es un código genético oculto pero visible. En realidad, un modelo ideológico a seguir que unifica a los hombres en una posición determinada frente a las mujeres y también frente a ellos mismos. Bueno, todos hemos visto a los niños de pequeñitos, se les insta a ser valientes, a defender atacando, a alcanzar el límite físico y psicológico en los juegos de equipo, a aguantar el dolor de las lesiones heroicamente, a seguir el mandato del entrenador con la finalidad de ganar. Porque es que ser un hombre consiste en eso, en ganar heroicamente todas las batallas e incluso en buscarlas, para darse la oportunidad de incrementar el medallero masculino de las hazañas y las proezas o de sumar nuevos escenarios de victoria y asedio frente al enemigo. Unos escenarios donde se aplaude la violencia y la humillación hacia el más débil. De esto hemos hablado a lo largo de las jornadas reiteradamente, pero en el caso, si hay que hablar de antifeminismo, pues no queda más remedio que porque está centrado en aspectos cruciales que han venido siendo centrales en estas jornadas.
jornadas, ¿no? Decía humillación hacia el más débil o hacia el menos masculino, que en realidad constituye la expresión más visible de lo que debe ser borrado. Mientras yo escribía esto, yo digo aquí que sé de lo que hablo porque yo soy madre de un hijo homosexual de 35 años. Bueno, mi hijo sufrió insultos y agresiones de los que ni siquiera yo, que soy su madre, pude defenderlo. Y no pude hacerlo porque cuando él era un niño me los ocultaba. Y lo hacía porque llegó a normalizar que la violencia contra él y contra todos los que eran como él formaba parte de todo aquello que no podía ser modificado. Este aspecto me resulta interesante porque porque la masculinidad hegemónica genera socializaciones específicas de las que quedan excluidos aquellos que son diferentes, ya sea por su condición sexual, ya sea por su procedencia geográfica o simplemente porque son chicos a los que les gusta leer o escribir poesía. Ya está. Son socializaciones que vienen caracterizadas por los rituales de iniciación, los desafíos y por el sometimiento a las figuras que representan la esencia de la identidad masculina. Entonces, bueno, pues lo que comentaba, desde pequeñitos se acostumbra a los niños a funcionar a través de cadenas de obediencia debida. Esto me parece muy peligroso porque continúa siendo así a lo largo de su vida, en su trabajo, en sus relaciones, pero se gesta desde la infancia, aceptando y ejecutando las órdenes de otros con la finalidad de subir un peldaño más en la escalera infinita del prestigio social y de la autoridad en el grupo. Es por ello que la posibilidad de disentir o de rebelarse se encuentra muy limitada y se desplaza, pues sí, hacia los padres, el padre, sobre todo la madre, o hacia los compañeros más débiles, o hacia los que van a su clase, son de otra religión o vienen de otros países, ¿no? Es así como ante cualquier debilidad personal, pues se produce un distanciamiento y una superioridad defensiva, que ya lo vemos en los niños, de unos compañeros y compañeras que demandan otras formas de relacionarse. Claro, pero ¿qué ocurre cuando estos compañeros y compañeras sacan mejores notas, juegan mejor al fútbol, son mejores aunque sean otro tipo de deportes? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que las identidades masculinas hegemónicas se tambalean y con ellas se tambalea la autoconfianza y la posición en el grupo, produciéndoles un sufrimiento psíquico que se puede manifestar en cuadros de ansiedad o conductas temerarias o violentas hacia sí mismo o hacia los demás. Este sufrimiento, esta crisis de identidad, es la que va a ser administrada por los populismos de derechas, poniendo en valor, en momentos de crisis múltiples, una imagen de la masculinidad que devuelve a los hombres a un pasado glorioso, a un pasado que a mi juicio en realidad nunca existió. Pero bueno, los devuelve a ese mito del hombre poderoso, imbatible, física y psicológicamente, dándoles la falsa impresión de que puede volver a ser posible o que puede ser posible. Bueno, afirma Falconet que la virilidad es un mito terrorista consecuencia de una presión social que obliga a los hombres a dar pruebas sin cesar de una masculinidad de la que nunca pueden estar seguros porque es imposible. Es por ello que cada vez es mayor el número de hombres que habéis tomado conciencia de que este sistema patriarcal también a vosotros os oprime, porque os exige la responsabilidad de mostraros superiores sobre nosotras, las mujeres, pero también sobre los hombres, y de mantener una posición de poder y de invulnerabilidad de manera permanente. Entonces, bueno, ya hemos dicho que ser un hombre implica no tener características en común con los inferiores opuestos. También hemos hablado de esos inferiores opuestos a lo largo de las jornadas, que son las mujeres a las que se nos considera pasivas, volubles, vulnerables, dulces, cuidadoras, con los niños o con los homosexuales. Claro, pero
ocurre una cuestión, que nosotras, a pesar de tener esas cualidades, también somos objeto de un deseo amoroso sexual que pasa a definir de modo privilegiado las identidades masculinas hegemónicas, hasta tal punto que prescribe las relaciones heteronormativas y, como hemos visto, desprestigian la homosexualidad. Bueno, a partir de estos valores se construye una subjetividad y una intersubjetividad expresada a través de los deseos y las representaciones de unos patrones comportamentales establecidos sobre una estructura de la personalidad adquirida durante el proceso de masculinización. Bueno, una estructura que predispone a los hombres a determinadas capacidades positivas, el afrontamiento, la resiliencia, el sacrificio. Claro, el problema es que estas cualidades son virtudes humanas de las que el modelo hegemónico, el modelo masculino hegemónico se apropia, de modo que cuando las mujeres accedemos a ellas, otra vez la identidad masculina se fragiliza y genera sujetos defensivos, incapaces de dudar y de aceptar sus propios errores, negándose el derecho a equivocarse y con grandes dificultades para la autocrítica. Varones con déficits y mutilaciones emocionales en conflicto con facetas de lo humano, siendo además en su constitución, como hemos visto ya, un factor de riesgo para su propia salud y para la salud de los demás. Bueno, a mi juicio, estas fracturas tienen su origen en la ideología del individualismo que caracteriza la modernidad y el contexto social y familiar en el que las personas se desarrollan y cuyas principales manifestaciones son, pues eso, la demonización del diferente y la conversión de sus propios deseos, cuidado, a veces hacia el mismo género, en un heterosexismo homofóbico. Ahora bien, si todos los hombres están sometidos a una configuración normativa de la masculinidad, si todos ellos en el proceso de construcción de su psiquismo han sido modelados, interpelados y orientados para que su identidad masculina sea productora y reproductora de creencias y comportamientos, si han construido su capital simbólico e identitario en torno a las mismas y complejas normativas prescriptivas, ¿cómo llega entonces un hombre a convertirse en un asesino, a convertirse en un maltratador o a formar parte de una máquina de destrucción como pudo ser Auschwitz? Bueno, yo me he servido para responder a esta pregunta de una bibliografía que me recomendó José Antonio y que me he servido. Ahora lo comento rápidamente, es de T.B. Leys, Fantasías masculinas, y me he servido más que porque me resulte convincente, que no me resulta convincente del todo, es porque me resulta muy interesante, porque es que este autor da una explicación a las lógicas de la aceptación extrema, al cumplimiento debido, a las cualidades vividas como contrarias que deben ser rechazadas. Y en fin, y a entender, como hemos visto en este caso también, la feminidad como una pureza contaminante, porque el autor, con sus explicaciones más o menos acertadas, nos ayuda a entender los rebrotes machistas que se están produciendo en la actualidad y el resentimiento fruto del desencanto y la frustración que alimenta el tejido electoral de los partidos de extrema derecha. Hablar de ese resentimiento contra el feminismo supone hablar de quiénes y de por qué están detrás de estas nuevas corrientes. Bueno, este autor parte de los estudios de los Freikorps. ¿Lo he dicho bien, José Antonio? Bueno, me parecen interesantes su estudio. Fueron combatientes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el periodo de entreguerras, eran como un ejército irregular de itinerantes que luchaban sobre todo contra los comunistas y contra la clase obrera. Es verdad que se les pagaba y se les pagaba bien, pero tal y como lo plantea este autor, lucharon porque sentían su masculinidad herida, ¿no? Entonces esta manera, este encuentro en una lucha común les permitía de alguna manera recuperar, sanar
por favor, entre comillas, esa humillación que habían sufrido en la derrota de la Primera Guerra Mundial. El autor se sirve de 250 textos, entre cartas, cuentos, relatos, en fin. Y Richard Hamilton dice que tendríamos que haber prestado más atención a los Freikorps para entender el Tercer Reich. Entonces, ¿qué valores unifican? No qué valores destacan, sino qué valores comparten, porque aquí se trata de lo que comparten. La capacidad de lucha, el desafío, la voluntad de superación, la heroicidad, el sentido de pertenencia a un grupo salvador, la impulsividad, la agresividad, la fortaleza, el control del sufrimiento, la emocionabilidad distante, la competitividad y el uso del cuerpo como herramienta. Unos valores que caracterizan también a las masculinidades hegemónicas y que también nos podemos encontrar en el enfrentamiento entre bandas latinas, en los ataques racistas y homófobos o en el recrudecimiento de la violencia de género. Bueno, pues como teoría del fascismo plantea vínculos con el antifeminismo a través de una explicación que hunde sus raíces en el inconsciente. El autor afirma que no se trata de averiguar qué pensaban estos tipos de los judíos, sino de averiguar qué pensaban estos tipos de las mujeres. Bueno, pues a través de los textos analizados llega a la conclusión de que estos tipos odian a las mujeres. Las clasifican y entonces las suyas, que prácticamente no aparecen, las de la clase media alemana, media alta, y las comunistas, que son las enemigas de todas las anteriores y por extensión también las enemigas del pueblo alemán. Estas últimas fueron concebidas como una infección que representaban un peligro mortal para ellos, para sus familias y para la nación. A mí me resultaba, en sus análisis y en sus planteamientos, me resultaba que tenía ciertos nexos con Vallejo Nájera, este psiquiatra que atribuía a los rojos y sobre todo a las rojas un gen de naturaleza degenerativa e inferior, porque que era preciso eliminar con el objeto, con un objeto higiénico de limpiar la raza, ¿no? Entonces me resultaba muy curioso y recordaba, mientras lo estaba elaborando, en un acto sobre memoria histórica al que yo participé en la comarca de la Janda, en Cádiz, en el este pasado mes de julio, pues yo conocí allí a la nieta de una mujer a la que después de raparla, violarla y obligarla a tomar aceite de ricino, pues la llevan a una procesión y la llevan a la puerta de la iglesia paterna de Ribera. Allí el párroco le practica un exorcismo con la finalidad de sacarle el mal del comunismo de su cuerpo. En este contexto, también a los rojos, pero sobre todo a las rojas y a las mujeres de los rojos, se les atribuye una poderosa esencia aniquiladora e impura que debía ser eliminada. Thébelais argumentaba sobre la necesidad de entender el fascismo, y esto también ha salido aquí, no por el hecho de que pueda volver de nuevo, sino porque existen condiciones de probabilidad, él se refería a probabilidad sociológica y estructural para pensar que sigue estando presente entre nosotros, ¿no? Bueno, este autor centra su explicación en la madre, y ahí es donde en las relaciones de la madre-hijo y en los terrores sufridos en la primera infancia, sobre todo si esta ha sido represiva, que yo me pregunto, ¿y qué primera infancia no ha sido represiva? Entonces dice que si esto ha sucedido así, si se ha producido un mal apego entre la madre y el hijo, el individuo fascista va a sacar el odio y la represión que guarda en su interior en el momento en que su propia subjetividad dañada encuentre las condiciones para sentirse seguro fuera de las relaciones establecidas con su madre y por extensión fuera de lo relacionado con la feminidad y su propio yo dañado. Para los Freikorps, la mujer representa simultáneamente un deseo, pero también una amenaza. Bueno, dice el autor que en tiempos de guerra el individuo fascista tortura y mata, pero que en tiempos de paz es violento con las mujeres, con los emigrantes, con los niños y con las clases bajas, entre otros. Bueno, yo estas explicaciones centradas, me salto algunas cosas centradas en la relación madre-hija, establecidas durante la primera infancia, nos atribuyen a las madres la responsabilidad del destino de la humanidad.
Y claro que somos importantes, pero no hasta el punto de decidir qué va a ser de la humanidad entera. Pero no es el único autor que centra en las madres la responsabilidad de los varones violentos cuando ya son adultos. No es el único. Bueno, estas interpretaciones del psicoanálisis, pues claro que tienen que ser, y lo son, matizadas por el feminismo, sobre todo por Juliette Michel, una de las primeras feministas que, aun reconociendo la importancia de tener en cuenta el psicoanálisis, consideró que si Freud centró en la madre el origen de las pulsiones mal dirigidas, ello fue debido a que el orden social en el que desarrolló sus postulados, sus propuestas teóricas, se trataba de un orden tremendamente patriarcal. La autora centró sus estudios en la construcción del sujeto deseante dentro de la cultura que lo constituye, ¿no? Yo tengo 2 hijos con una diferencia grande de edad. En unos momentos se me dijo que la crianza debía ser lo más independiente posible, que el pecho no más de, en fin, un número de meses, y actualmente pues no, es colecho, es dormir pegado a las madres, en fin, las madres educamos a nuestros hijos, sobre todo, y claro, es una característica de las madres ser jóvenes, como nos dicen los dispositivos, que los eduquemos, porque eso nos aporta seguridad y nos hace confiar erróneamente, pero eso lo sabemos cuando ya somos mayores, en que lo estamos haciendo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, os comentaba, Juliette Michel dice, oye, cuidado, que sí, que es muy importante, que sí, que yo respeto mucho a Freud, pero que hay que tener en cuenta la cultura en la que se desarrollan las teorías y en la que se desarrollan las crianzas. Esta mujer es interesante porque además deconstruye también las imágenes que las propias feministas han ido trazando a lo largo de sus diferentes postulados teóricos, ¿no? Unas imágenes que el feminismo liberal o igualitario representó, ya lo sabéis, en la conquista de la igualdad de oportunidades y la superación de la división sexual del trabajo, claro, que utilizando como modelo el rol masculino, ¿no? Y que el feminismo de la diferencia puso en tela de juicio debido a su temor a que se produjera la cooptación de las mujeres para seguir reproduciendo la misma organización política y económica que cuando se encontraban fuera de las esferas de poder, ¿no? Actualmente la derecha radical se feminiza. Habéis podido observar que dentro del discurso a nivel europeo y también en nuestro país se feminiza el discurso de la derecha radical, ¿no? Entonces ellos apuestan, claro, por el feminismo de la diferencia frente al feminismo de la igualdad representado por Simone de Beauvoir. Una defensa que devuelve de alguna manera, perversamente nos devuelve al ámbito privado de lo doméstico y vuelve a atribuir a los hombres la responsabilidad del sustento familiar. Me gusta porque Nuria Alabao ejemplifica lo que digo con una afirmación de los jóvenes neonazis, habéis oído hablar de ellos, de Hogar Social Madrid, que dicen, no somos iguales pero valemos lo mismo. Qué bonito. Con un lenguaje moderado, igualitario y casi poético, esta formación defiende un modelo familiar que empodera a las mujeres devolviéndolas al espacio privado de lo doméstico. Bueno, es lo mismo que cuando dicen que hay que respetar las culturas y en fin, y las costumbres, refiriéndose a los inmigrantes, lo que en realidad quieren decir es que cada uno en su sitio y que se les devuelva a sus países de origen. Bueno, una nota nada más desde su propia biografía y preocupada, me tengo que saltar mucho, pero sé que me lo vais a agradecer. Desde su propia biografía y preocupada por el crecimiento antifeminista en América Latina, Judith Butler situó en el Estado, como ya sabéis, el lugar en el que se articula una fantasía institucionalizada de normatividad que prescribe un modelo de parentesco al que se tiende con la esperanza de ser socialmente coherente. Porque es que no ser socialmente coherente tiene un coste psicológico muy grande. Entonces, como ya he sabido, la autora rechazó la dualidad sexual por considerarla una ficción discursiva al servicio de los discursos hegemónicos y desmantela con esta afirmación la división radical entre sexo y género, defendiendo que el sexo es también una construcción social y más concretamente lingüística y relacional. Yo no voy a entrar en esto, como antropóloga sé que hay 5 modelos de parentescos en el mundo y deciros que no en todas partes
madre es madre y padre es padre, que nos interesaría, ahora voy a hacer un breve excursus, nos interesaría saber que nuestro modelo es un modelo, el de Occidente, pero que hay otros. Eso me parece interesante. No voy tenía más cuestiones de esta mujer, pero lo dejo aquí. Pero deciros que sabéis que ha sido duramente atacada por la extrema derecha y por la Iglesia Católica. Quizás porque ha sido la única que ha desmantelado y que ha puesto, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero que ha puesto, que ha sembrado dudas sobre la idoneidad del modelo. Entonces, argumentos basados en lo que denomina ideología de género, a la que acusan, claro, de alterar el carácter irreductible de lo biológico, pero sobre todo de poner en peligro la familia y la seguridad del orden tradicional. Bueno, una vez hechas estas aclaraciones, algo importante que ya ha salido por aquí, pero yo quería dejar claro. Como antropóloga no puedo dejar de hablar de este tema, y es que los textos que manejamos, todo lo que hablamos aquí, son textos que elaboramos los conocidos, para los conocidos y desde lo conocido, académicamente hablando. Sin embargo, existe otra mirada que va más allá del género, que incluye la raza, la clase, y me refiero a la mirada del feminismo decolonial. Tampoco es que me vaya a extender mucho en esto, pero el feminismo decolonial critica al feminismo académico por haber establecido sus propuestas teóricas desde, por y para las mujeres blancas occidentales. Entonces, por lo menos es importante reparar, aunque sea muy brevemente, en esta corriente que rechaza esa mirada lineal de la historia en la que toda manera de organización social anterior a la modernidad se ve como algo que tiene que ser superado. Entonces, bueno, creo que esto merece una breve reflexión. Me salto otro poco. Desde esta posición se comprende algo que hay que superar y que en realidad a lo que se refiere realmente el feminismo decolonial es que ese sujeto blanco y burgués para el que están escritos los textos también feministas se opone, de alguna manera casa muy bien con un modelo económico, que una posición, una sociedad capitalista y más concretamente con un modelo social que se reproduce ad infinitum, de mil maneras posibles, con una alta capacidad, como comentábamos ayer en la comida metastásica, ¿no? Desde esta posición se comprende mejor el interés de los populismos de derechas hacia al cambio de rumbo que, cuando quieran me corta José Antonio, que demandamos las mujeres occidentales, un cambio que por primera vez cuestiona el ordenamiento del mundo más allá de nuestra posición en el mismo. Bueno, es así como el patriarcado y la normatividad, y más concretamente la familia, han venido siendo funcionales a la estructura social que necesita la acumulación capitalista, y como decía, como aliada privilegiada siempre hay presente la Iglesia Católica, tanto en Occidente como en los países colonizados, imponiendo una familia monógama y patriarcal establecida sobre la unión de un varón con una mujer. Bueno, una mujer que va a ser la encargada de transmitir esos valores a los hijos, de criarlos, y unos hijos de los que el capitalismo se sustenta desde el momento mismo de su nacimiento, ya sea con el modelo de colecho, con las camas, con no sé qué, con no sé dónde, como con el modelo en el que yo crié a mis hijos, ¿no? Pero siguen siendo funcionales para el capitalismo. Este acercamiento al feminismo decolonial es necesario para incorporar en esta comunicación una reflexión sobre la necesidad de tener también presentes a las mujeres del sur y de todos los sures cuando nos estemos refiriendo al feminismo, al antifeminismo de extrema derecha. Un antifeminismo que ha formado parte esencial del ideario fascista en Occidente. En Italia, en Alemania, en España, en nuestro país, posiciones muy dispares como la CEDA, el maurismo, la falange, compartieron todas un modelo de domesticidad que se manifestó en la dictadura, castigando con una violencia que nunca ha sido reconocida suficientemente ni por la sociedad ni por la academia, menos todavía,
Digo, castigando con una violencia increíble a aquellas mujeres que se opusieron a las narrativas de fidelidad de un orden divino, natural y jerárquico del mundo y de la sociedad. Bueno, os comentaba que este antifeminismo es un fenómeno transhistórico inherente a los partidos totalitarios y que actualmente, bueno, lo podemos encontrar desde las corrientes alt-right que apoyan a Trump a las que atacan el feminismo en América Latina, lideradas por católicos evangélicos, como es el caso de Brasil y Costa Rica. En España, os decía, y en el resto del mundo, el fascismo se feminiza. El 16 de abril del 22, alguien ha citado aquí a Marine Le Pen, escribía en su cuenta de Twitter: a todas las francesas, a todas las madres que lucháis solas, sabéis que podéis contar conmigo. Vosotras sois las heroínas cotidianas. Marine Le Pen consiguió dejar atrás los viejos discursos de su padre, discursos filonazis, haciendo suyas las reivindicaciones del feminismo liberal de la primera y la segunda ola, con llamamientos a la igualdad de género entre hombres y mujeres y a una diferencia esencialista establecida a partir del género. Bueno, rápidamente, me quedan 5 minutos, los tengo. Bueno, pues Cass atribuye 4 características comunes a los feminismos de derechas y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. El incremento del voto femenino a los partidos de extrema derecha, aunque hay que matizar una cosa: en las últimas elecciones norteamericanas Trump obtuvo el 52% de su voto, de sus votantes eran mujeres, pero de ese 52% solo un 4% eran afroamericanas. El incremento de la representación femenina de estos partidos en los parlamentos, en Austria, en Italia, en Francia, en Holanda, en España. ¿Cuándo fue? Es que no me acuerdo. En octubre del 2021, Carla Toscana, diputada de Vox, sube con una camiseta y dice, para oponerse a la conocida entonces ley del solo es sí, diciendo que si había que llevar a un notario cada vez que un hombre tuviera relaciones sexuales con una mujer para que diera fe de que eran consentidas, ¿no? Bueno, observamos también un aumento de mujeres con puestos de liderazgo en estos partidos, pero claro, un liderazgo que nada se diferencia del que venían realizando los hombres, y un discurso antigénero, cuidado, esto me parece importante, que pone a los niños en el centro, pretendiendo defenderlos de la supuesta amenaza derivada de la diversidad sexual, apelando a su salud mental, a su seguridad. Y en fin, partiendo de esta preocupación, condenan el supuesto atraso y la barbarie patriarcal de los musulmanes. Hemos de tener en cuenta que es frecuente que los partidos de la derecha radical redacten sus propuestas anti-inmigración en términos de género y más concretamente en términos de derecho respecto al género, como ya hemos visto en el caso de Marine Le Pen. Bueno, lo que hemos dicho aquí, el declive de la confianza en el orden democrático liberal a causa de los recortes y de las sucesivas crisis, la pérdida de derechos laborales, la incertidumbre, el incremento de la pobreza, de la falta de solidaridad como valor social, están entre las principales causas por las que enraizan los populismos de derechas. Unos movimientos que se presentan como soluciones contra la decepción, la incertidumbre y que encuentran sus nichos de votantes entre los hombres y mujeres de las clases subalternas, recurriendo a la romantización de un pasado autoritario que ahora se presenta como salvador. Y es que la derecha, me salto a algo que considero importante, pero la derecha radical necesita provocar ansiedad, miedo e inseguridad para convertirlos en rabia contra las feministas, contra los inmigrantes, contra los partidos democráticos tradicionales, a los que presentan ahora como poco operativos y corruptos. Algo, por otro lado, que no deja de ser verdad. De este modo se establece un discurso afectivo y cercano, utilizando para ello un lenguaje informal, exagerado y en muchas ocasiones incorporando expresiones machistas y violentas que muchas veces el líder copia de sus electores como una forma de acercamiento para facilitar que le sigan, ¿no? El uso de estas estrategias afectivas para movilizar el voto de los ciudadanos, ya sabéis que no es exclusivo de los populismos de derechas, sino que viene siendo también una tradición en los partidos socialdemócratas. Bueno,
existen diferencias que no voy a entrar a profundizar, pero para los populismos ahora pues recuperan un discurso colectivo frente al discurso individualista de los partidos socialdemócratas, un discurso colectivo de autopertenencia, de autodefensa, en fin. He visto, por cierto, y quería comentarlo, y ya me quedan 2 minutos, una revista de Arbor, que es del CSIC. Bueno, pues yo os recomiendo el número 778 porque no tiene desperdicio. Se titula ¿Hay mujeres más allá del feminismo? La escribe María Caballero, tiene 11 capítulos y se mereció una protesta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas que en una publicación científica sostenida con fondos públicos sirviera de portavoz contra el feminismo. Quiero decir con esto que también la academia muestra posturas antifeministas. Igual está por aquí en la biblioteca. Pues, en fin, en la extrema derecha, ya sabéis, Vox, no voy a entrar, quiere crear un ministerio de la familia, 100 medidas, derogar la violencia de género, en fin, demonizar a los movimientos feministas, mostrándose a sí mismo como defensor del feminismo. En Alemania, la Alternativa por Alemania, me ha parecido súper interesante porque mantiene una retórica de los niños vinculándolos a proyectos de educación sexual. Aquí otra vez el tema del PIN parental, pero es que los de Alternativa por Alemania defienden a los colectivos LGTBI, en fin, tienen unos planteamientos, pero claro, en su discurso tienen como una figura que es una figura fetiche, que es Ursula von der Leyen. Sabéis que esta mujer fue ministra de Defensa, actualmente es presidenta de la Comisión Europea y tiene 7 hijos. Entonces, para este partido, como para muchos, el tener una familia, el tener hijos es un valor importante, porque existe una teoría, no sé si la habéis oído, la teoría del gran reemplazo, que se está extendiéndose en toda Europa por los partidos de extrema derecha de Europa, en la que dicen que la población occidental está siendo reemplazada por inmigrantes no blancos y no católicos, con un perfil dócil para asimilar políticas contra los derechos básicos. Esto lo lleva a su límite Orbán, que tampoco me voy a detener en él. Las políticas son muy parecidas, solo que claro, al ser un primer ministro, pues ha podido limitar las funciones del Tribunal Constitucional, puede establecer leyes que criminalizan a los sin techo, en fin, y otra cosa, las aportaciones del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, unido a la falta de sanciones de la Unión Europea, legitiman el régimen de Orbán y refuerzan el discurso de autolegitimación de sus dirigentes. Es así. Actualmente también sigue unas políticas natalistas muy potentes, entonces también feminizado, que él quiere proteger a las mujeres, en fin, fijaos que dice en sus discursos que para él la violencia familiar, si es que utilizan lo mismo que vos, el mismo planteamiento es importante, mientras que se adhiere en 2014 al convenio llamado Estambul, pero luego desde entonces no lo ha ratificado. Entonces, como conclusión, ya acabo, el discurso de la derecha radical ha evolucionado hacia un doble lenguaje, donde ya no se refuta el feminismo en general, sino que se diferencia entre un feminismo legítimo, que es el que sirve de base teórica sus postulados, y un feminismo que cuestiona, al que consideran radical y que no pueden ni... Entonces, en una sociedad como la nuestra, desideologizada, sin tejido sindical, sin conciencia de clase, individualista y consumista y con un futuro incierto, las mujeres piden que se valoren nuestras formas tradicionales de vivir, de cuidar y de amar. Pero las mujeres también sufren fatiga de emancipación. Es que esta emancipación no ha sido emocional, seguimos acarreando con las culpas de siempre, las mismas que nuestras abuelas. Ha sido una emancipación puramente económica, que está genial,
pero que yo entiendo que exista esa fatiga de emancipación, porque a la postre se ha sumado el trabajo fuera de casa, lo que os comentaba, al trabajo dentro de casa, y además volver a acarrear con el problema de la culpa por unos hijos que en muchas ocasiones pues están desorientados, ¿no? Se encuentran desorientados, y que las mujeres nos echamos la culpa de que a lo mejor es que, como ha salido aquí, no les prestamos la atención debida en su momento porque estábamos muy ocupadas con nuestras tareas en los trabajos. Entonces, muchas mujeres, yo lo he visto en mi pueblo, se adhieren a este tipo de discursos. A mí me da miedo, porque son muchas las que se adhieren a este tipo de discursos de la extrema derecha, ¿no? Es que, claro, se adhieren porque encuentran en estos discursos un elemento identitario, solidario y espiritual que no les han aportado los partidos tradicionales. El descontento emocional, la depresión colectiva, el desengaño democrático, la esperanza frustrada y, en definitiva, la indiferencia del poder ante tanto y tanto sufrimiento social hace que muchas mujeres y hombres encuentren en los discursos radicales de derechas un elemento salvífico y redentorista. Los gestos de Trump, el tono de voz de Rocío Monasterio, Ayuso, constituyen la base emocional que inspira orgullo y esperanza a sus seguidores. Y ello a pesar de la privatización, del desmantelamiento de los servicios públicos, en fin. Es que el capitalismo neoliberal exige esfuerzos adaptativos constantes, porque son constantes los cambios y las condiciones en las que se desarrolla la vida. El cortoplacismo, la falta de interés por los saberes tradicionales, las relaciones utilitaristas frente a las establecidas sobre el compromiso interpersonal, la amistad o la vecindad, han erosionado la seguridad, la autoestima y la confianza, provocando, a mi juicio, la mayor crisis de identidad que ha vivido el mundo global del norte. Y en este contexto, los discursos que apelan a la identidad, expresados por un líder masculino que afirma tener capacidad para restablecer la ley y el orden, cumplen una función psicológica importante de sustituir el resentimiento por el anhelo, por la esperanza y por la seguridad perdida. Una identidad, en el caso de los hombres, que también la perciben amenazada por las feministas, por los inmigrantes y por los homosexuales. Como hemos visto, unos discursos que están caracterizados por su alta conectividad en redes y por un lenguaje asequible y esperanzador. Me he saltado cosas, ya he terminado, me he saltado cosas importantes, pero es muy tarde y